Buenas noches, iglesia. ¿Cómo anochecieron hoy? Damos una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes. También a Abrilcita, que nos visita desde Bogotá. Allá está estudiando la universidad. Y cada vez que tiene esa oportunidad viene, me bendice eso, Abril, que siempre estás frecuentando la iglesia. Bienvenida. Démosle una bienvenida a cada uno. Saluda al hermano que está al lado suyo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos bendecirnos unos a otros. Y sabe, cuando leo la Biblia y por ejemplo en el pasaje donde el sacerdote Elí bendice a Ana, ¿se acuerda? Que le dice el Señor le conceda lo que usted le está pidiendo a Dios. Y sabe, a pesar de que Elí no era un hombre así como muy alineado al Señor, Dios le ha dado esa capacidad al creyente de bendecir, porque dice la palabra que nos bendigamos unos a otros. ¿Y sabe que eso es importante? Que nos bendigamos. Y cuando usted bendice a otro, esa persona recibe bendición no por usted, sino por lo que Dios ha dicho. Y como Elí decía o daba la bendición y se cumplía, yo decía, increíble, se cumple. ¿Cuánto más en nosotros, hermano? ¿Cuánto más en nosotros? Por eso debemos bendecirnos unos a otros. Por eso hoy los bendigo con paz, con gozo, con la llenura del Espíritu Santo, con sabiduría, con salud. Hoy los bendigo como pastor. Bendíganse unos a otros también ahí. Dele una bendición al que está al lado suyo. Bendecí, no maldigáis. Porque hasta la maldición también puede caer, ¿no? A veces, a veces se pueden decir malas palabras y pueden afectar la vida de una persona. Pero la bendición también. Bien, hermanos, bueno, Dios ha puesto en mi corazón un tema que hemos tratado con la iglesia y es un tema muy conocido, pero creo que vale la pena recordar la palabra de Dios. Vale la pena estar recordando lo que Dios nos ha enseñado. Y el apóstol Pedro decía, a mí no me es molesto recordarles las mismas cosas porque a ustedes les va a ir bien, o sea, les va a ser de bendición. Quiero hablar en esta noche acerca del Evangelio. Y realmente es una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Pero por favor acompáñenme en una oración. Pedimos que sea el Señor, el Espíritu Santo, quien nos enseña. Que algunas cosas que están inconclusas en nuestro entendimiento, que no hemos entendido, hoy las podamos entender acerca del Evangelio. Entonces, ore conmigo, acompáñeme en esta oración. Señor y Padre, gracias por ese privilegio que nos das de reunirnos como iglesia y el privilegio que nos da de bendecirnos unos a otros. Gracias, Señor, porque si tú nos has dado esa capacidad es porque se da por sentado y se cumple a cabalidad. Señor, gracias por tu verdad y tu palabra. Esta noche queremos ver el tema acerca del Evangelio. Te rogamos que tú nos enseñes, nos expliques y lleve a nuestro corazón y a nuestro espíritu, amado Espíritu de Dios, para que podamos entender las grandes verdades de Dios y poder disfrutar de esas verdades, vivirlas, que sean para nosotros algo que está dentro de nosotros, intrínseco, algo que es parte de nosotros. Señor, gracias, gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero que me acompañen en su Biblia, o ahí está en la pantalla,
Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer versículo 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 1 al 4. Bueno, esta enseñanza es algo muy sencillo, no es algo que sea profundo, pero necesitamos entenderlo. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, vamos a leerlo juntos. Además, os declaro, hermanos, ¿el qué? El evangelio que os he predicado. O sea que ya lo había predicado, ¿cierto? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, ¿cómo comienza este versículo de este capítulo 15? ¿Qué comienza diciendo el apóstol Pablo y a quién le escribe? ¿A quién le está escribiendo esa carta? ¿A la iglesia de dónde? De los Corintios. Pero mire que es interesante que les dice, les voy a dar a conocer. A mí me parece eso algo bien importante. Porque dice, les voy a dar a conocer el evangelio que les he predicado. Declarar es dar a conocer. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere enseñar otra vez el evangelio? ¿Por qué le quiere enseñar el evangelio nuevamente a la iglesia? Porque dice, les voy a dar a conocer el evangelio que les he predicado. O sea, tiempo pasado. ¿Cierto? Pero Pablo dice que les va a dar a conocer nuevamente el evangelio que les ha predicado. El cual también que recibisteis tiempo pasado. En el cual también que perseveráis tiempo presente. ¿Sí? Pongamos todos los sentidos acá y verá que vamos a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta noche. Entonces, Pablo nuevamente les va a predicar el evangelio. Nuevamente. Por ahí en el Facebook he visto que en algunos escritos de Facebook dice alguien, un pastor dijo, es necesario volver a evangelizar, reevangelizar la iglesia. Y eso pues me ha quedado sonando. Y es probable que Pablo se había dado cuenta de algo. ¿De qué? ¿De qué se había dado cuenta el apóstol Pablo? Que él dice, nuevamente les voy a dar a conocer el evangelio. ¿De qué se había dado cuenta Pablo? ¿Qué es lo que había en el corazón y en la mente de Pablo? El evangelio se recibe, pero se deja ya en el principio cuando lo recibimos, o el evangelio, por decirlo así, sigue con nosotros hasta el final. Muy bien. El evangelio se recibe, pero nosotros caminamos en el evangelio hasta el final. Y es probable que los corintios, o sea, la iglesia de esa ciudad, había olvidado algunas cosas importantes del evangelio. A tal punto que estaban dejando entrar a su mente y a su corazón argumentos que iban en contra del evangelio. Ojo, hermanos, algo que nosotros debemos tener firme, asegurado
es que el evangelio se debe creer de principio a fin y nunca se debe olvidar. El día que nosotros como creyentes, como iglesia de Dios, perdamos de vista el evangelio, se pierde la alegría de vivir. Y se va a dar ocasión a otras cosas, a otros argumentos. Y van a entrar. La pila no avisa cuando se va a acabar. Y se le ha dicho que avise. He visto personas que comenzaron bien en el evangelio y en el transcurso de caminar con el Señor se quedan, pierden de vista el evangelio. Nunca se debe perder de vista el evangelio. Nunca. El evangelio es muy importante para nosotros y para toda la vida cristiana. Entonces, se habían permitido algunas cosas, hasta desórdenes como iglesia, y habían dejado el primer amor. ¿Sabe? Yo he pensado, ¿cuál es el primer amor del que el Señor habló a una iglesia que le dijo, ustedes perdieron el primer amor? A mí se me hace que el primer amor, cuando uno recibe el evangelio, esa alegría, esa relación con Dios, esa alegría, esa gratitud de vivir con el Señor, se había perdido en esa iglesia. ¿Sabe que eso no se debe perder? El día que se pierda la gratitud, el día que se pierda esa pasión, ese amor, es porque estamos perdiendo de vista el evangelio. El evangelio siempre nos va a mantener, hermano, en esa tónica. Entonces, Pablo se está dando cuenta de algunas cosas que habían entrado a la iglesia de Corinto. Entonces, él vuelve a reiterarles qué es el evangelio. Nuevamente, a evangelizarlos. Tremendo. Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15, lea conmigo. Dice, así que en cuanto a mí, ¿qué dice Pablo? Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién le está diciendo que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio? ¿A quién le está escribiendo? A gente cristiana. ¿Sabe usted que el evangelio no es solamente para los inconversos? También es para los cristianos. También es para nosotros. Algunos jóvenes me hacen chiste de que que como que el énfasis mío es el evangelio. Bueno, en fin, todo, pero sí, me gusta mucho hablar sobre el evangelio. Y Pablo dice, mire, si yo voy a ir a ustedes, yo les voy a predicar el evangelio. Porque es que el evangelio es fundamental en la vida de un creyente, hermano. Es fundamental. Y se tiene que tener presente, se tiene que tener en cuenta en todo momento. Nunca pierda de vista el evangelio. Amén. Nunca pierda de vista. Y Pablo dice, yo estoy muy pronto, estoy dispuesto con prontitud a anunciarles el evangelio a ustedes, la iglesia que está en Roma. Entonces mira cuán importante, el evangelio es algo que se debe predicar en la iglesia.
Y he tenido ese sentir, hermano. Yo empecé a ver estos versículos. Oiga, Pablo les predicaba el evangelio a la iglesia. Les predicaba el evangelio. Porque se supone que si nosotros ya sabemos el evangelio, ¿para qué nos predican más del evangelio, verdad? Pero Pablo decía, yo estoy muy pronto, o sea, estoy pronto para predicarles a ustedes el evangelio. El evangelio es para los no creyentes y también para la iglesia. El evangelio debe ser permanente en la vida de un creyente. Romanos capítulo 1, versículo 17, ahí mismo. 1:17. Léalo conmigo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se da a conocer? Por fe y para fe. O sea, no solamente que se da a conocer por fe, sino para que creamos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo va a vivir el justo? Por la fe. Entonces, ¿qué tiene que tener en todo momento en su corazón? El evangelio. Porque el justo por la fe vivirá. O sea, eso habla de un caminar con el Señor. Eso habla de una vida cristiana hasta que el Señor venga por nosotros. Eso habla de eso. Entonces, por la fe. Entonces, es importante volver a evangelizar. Y es importante que dice ahí, en cuanto a mí, estamos en el versículo 17, dice, en cuanto a mí, como está escrito, mas el justo por la fe vive. Es por la fe, o sea, por la fe en el evangelio. Entonces Pablo dice, yo los voy a evangelizar nuevamente. Voy a volverlos a evangelizar. Porque dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Entonces, volvamos aquí a primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y dice el versículo 1, dice, además os declaro, o doy a conocer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces vamos a ver unas palabritas que dice el apóstol Pablo acá. Dice, el evangelio que os he predicado. ¿Para cuántas personas es el evangelio? Para todo el mundo. ¿Cuál es la misión de un creyente? Predicar el evangelio. Véale que está al lado suyo. Predica el evangelio. Predica el evangelio. Porque el evangelio es para todo el mundo, por eso tiene que ser predicado. El evangelio tiene que ser anunciado. Porque ¿cómo van a ser salvos si no se predica el evangelio? Miremos primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo ¿qué? No conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha diseñado para que las personas sean salvas? La predicación del evangelio. ¿Cómo pueden las personas ser salvas? Por la predicación. ¿Cómo se van a salvar las personas en esta ciudad? ¿Qué pasa si nosotros no predicamos? Nos quedamos callados. ¿Se van a salvar las personas? No. ¿Cómo diseñó Dios que las personas se salven? Por la predicación.
por la predicación. ¿Cuántos fueron salvos aquí que conocieron el evangelio por alguien les predicó? El evangelio tiene que ser predicado. Debe ser anunciado. Y hoy quiero anunciarles el evangelio a ustedes también. Romanos capítulo 1, versículo 16. Son textos que son muy conocidos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio, porque es que el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Para salvar a quién? A todo aquel que cree. El evangelio es poderoso para salvar. ¿Qué necesita el ser humano? Ser salvo. ¿Qué necesita? Eso, salvación. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo, yo voy a predicar el evangelio. No me va a dar vergüenza. Nosotros hemos salido por las calles a perifonear, hablando del evangelio. Jesucristo es la respuesta para esta nación. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el que puede quitar sus pecados. Él quitó sus pecados. Y hemos salido a predicar. Hemos salido casa por casa. Los hermanos que saben que comenzamos en este lugar. Aquí hay hermanos que saben. Hemos ido con ellos casa por casa, predicando el evangelio. Porque, ¿saben? Nosotros tenemos una responsabilidad. No de que las personas sean salvas, sino de predicar el evangelio. Y lo hemos hecho varias veces, casa por casa, hermanita Lucrecia. ¿Usted se ha dado cuenta, cierto? Y hay hermanos que salen y nos dan agüita. Tome, pastor, hermana, tómese un vasito de agua. Porque hemos salido casa por casa, perifoneando. Hemos hecho campañas, porque el evangelio hay que predicarlo. Porque Dios diseñó que a través de la predicación las personas sean salvas. No nos avergonzamos del evangelio. Así la gente piense mal de nosotros, no importa, no nos avergonzamos del evangelio. No nos avergonzamos. Vamos a predicar el evangelio, hermanos. ¿Cuántos nos van a acompañar a los semáforos? Que ya tenemos planeado eso. Vamos a ir a los semáforos. Vamos a subirnos en los buses. Vamos a ir a los parques. Y vamos a predicar el precioso evangelio poderoso de Dios para salvar a todo aquel que quiera creer en él. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos capítulo 15, versículo 15. Perdón, ¿qué dije? ¿Marcos 16? Marcos 16, 15. 16, 15. Léalo conmigo. Palabras del Señor Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿A cuántos hay que predicarles? Toda criatura, hermano, no pierda una. Estábamos con mi esposa ayer en vivo. Se acercó una señora y ella de una vez comenzó a predicarle. Y me gozaba que mi esposa está haciendo eso. No pierde una. Porque el evangelio hay que predicarlo. Por eso dice el evangelio que se ha predicado. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo ganar a miles de personas?
predicando. Claro, por el poder del Espíritu, pero si Pablo no habla, ¿a cuántos hubiera ganado? Nadie. Pero Pablo está predicando el Evangelio donde llega, a las ciudades donde llega, predica el Evangelio. Y le dice a los hermanos, espérenme que voy a predicarles el Evangelio. Porque el Evangelio es parte fundamental de la vida del creyente. Fundamental. Versículo, ya lo leímos, el 16. 16 de a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Predicar. La responsabilidad del que oye, ¿cuál es? Creer. La persona decide creer o no creer. Ya eso no es responsabilidad de nosotros. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, en el nombre de Jesucristo, dice el 19, por tanto id y haced discípulos, porque Él tiene toda la autoridad. No es por nosotros, no es por nuestra capacidad, sino por la autoridad que tiene el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que toda autoridad está bajo los pies de Cristo. Toda autoridad. O sea que Él es la máxima autoridad. Cuando usted le habla a un demonio en el nombre de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer ese demonio? Doblegarse, someterse a Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, hay poder. ¿Por qué? Porque vamos en el nombre de Jesucristo. Los demonios se tienen que someter. Yo no sé por qué hay hermanos que le tienen miedo a los demonios. ¿Sí? Y viene un demoniado y por aquí que más derecho. No, los demonios se tienen que doblegar ante el nombre de Jesucristo. Y así la gente esté endemoniada, esté enferma, van a ser sanos y van a ser salvos por el Evangelio de Cristo Jesús. Van a ser salvos. Van a recibir vida. Decía la hermana Claudia, ¿qué ha traído Cristo para usted? Para mí Cristo ha traído vida y alegría. Eso es lo que trae Cristo. Satanás quiere cambiarnos el chip, que no es así. Mentiroso, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es lo que necesita el mundo. Dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. El Señor Jesús está aquí con nosotros esta noche. Dice, y estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Así es, así es. Así dice la palabra. Está con nosotros. Entonces el Evangelio tiene que ser predicado. Pablo dice, mire, yo les voy a dar a conocer el Evangelio que les he predicado. Porque Pablo veía la necesidad de que el Evangelio sea predicado. Hermanos, yo quiero animarlos. Nosotros como iglesia tenemos que sacudirnos.
como la gallina se sacude. ¿Cómo es que se sacude la gallina? ¿Sí han visto la gallina cuando se sacude? A veces uno como cristiano tiene que sacudirse, hermano. Porque el evangelio realmente es vida y es poder de Dios. Amén. El mundo lo está necesitando. Hay gente en ese momento a punto de ir al precipicio. Hay gente que está al borde de la muerte en ese momento, a punto de irse al infierno. En ese momento predicamos el evangelio, anunciamos el evangelio. Estamos usando las redes para anunciar el evangelio, persona a persona, a los grupos. No debemos perder la oportunidad, hermano. Hay personas que están muriendo sin Cristo. Volvamos a primera carta a los Corintios 15. Estamos en el versículo 1, ¿verdad? Dice: el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibisteis. O sea, después de que Pablo predicó el evangelio, ¿qué pasó en ellos? ¿Qué hicieron ellos? Lo recibieron. ¿Sabe usted qué es recibir el evangelio? ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué? ¿Cuántos han recibido el evangelio? Levante la mano el que ha recibido el evangelio. Bueno, hay una buena cantidad para evangelizar hoy acá. ¿Sabe qué es recibir el evangelio? Tomarlo como algo para sí. El evangelio, cuando se recibe, empieza a ser parte de la vida de esa persona. ¿Qué dice? Ajá. Y le recibieron. El evangelio se recibe. Dígale al que está al lado suyo: el evangelio se recibe. Lo toma como algo para él. O sea, se apropia del evangelio. Lo toma y dice: esto es mío. Esto es mío. Es el evangelio. El evangelio se recibe. Hay personas que no han recibido el evangelio. Solamente tienen un conocimiento intelectual del evangelio, pero no lo han recibido. El evangelio se debe recibir. A veces uno piensa: no, pues sí, yo sé que es el evangelio y eso, yo creo, pero ¿lo ha recibido? Si lo recibe es porque lo ha tomado y lo obedece. Una cosa es decir: yo creo en el evangelio. Otra cosa es tenerlo en el corazón, recibirlo en el corazón y vivirlo. Vivirlo. Que se haga real en la vida de esa persona. Que se haga real. ¿El evangelio es qué? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Quiere decir que esa persona ha tomado el evangelio en su corazón. Se hace práctico en la vida de él. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Primera carta. Tesalonicenses queda en el Nuevo Testamento. 1:8. Para los que no saben dónde queda. Capítulo 1, versículo 8. ¿Dije primera? A ver, ¿dónde estoy yo? Primera Tesalonicenses 1:8.
Me parece que me quedó mal esta. Ah, sí. Es segunda, perdón, hermano. Disculpe, hermano. Discúlpeme. Corrijo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. A ver, ¿cómo? Léalo. Ajá, muy bien. Pablo estaba hablando de que ellos habían recibido la palabra y que se estaba extendiendo a otros lugares, ¿verdad? Pero específicamente aquí en el 8 dice, leamos desde el versículo 7, 1:7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire que a estas personas les fue predicado el evangelio, pero ellos no conocieron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no conocieron a Dios? ¿Qué dice ahí el texto siguiente? Por no obedecer el evangelio. Escuche esto. Recibir el evangelio es obedecer el evangelio. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo fue que dije? Tal cual. Usted dice, yo he recibido el evangelio, es porque usted lo obedece. Aquí no está hablando de personas que tienen un conocimiento intelectual. No. Aquí está hablando de personas que obedecen el evangelio. Porque cuando el Señor venga, escuche esto, cuando el Señor venga en llama de fuego con los ángeles de su poder, ¿a quiénes les va a llegar primero? ¿A quiénes va a retribuir? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, a ver, escuche esto, van a haber personas que venían a la iglesia, o venían a la iglesia no, venían a las reuniones de iglesia. Y esas personas no conocieron a Dios porque no obedecieron el evangelio. ¿Cuál es la preocupación de un pastor? Normalmente, la preocupación de un pastor es que las personas obedezcan el evangelio. Y para eso nos ha puesto Dios. No es otro el motivo de un pastor normal, ¿cierto? Ese es el motivo por el cual Dios nos ha puesto, para que las personas obedezcan al evangelio. Porque cuando el Señor venga, dice, va a retribuir con llama de fuego a aquellos que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se conforme solamente con venir a un culto. No se conforme. No, viva el evangelio. Obedezca el evangelio. Hay gente que sabe de Biblia hasta más que uno, pero no obedecen el evangelio. ¿De qué sirve? Yo le hago una pregunta. ¿Judas sabía predicar? ¿Judas oraba por los enfermos y se sanaban? ¿Iba a las misiones? Claro. ¿Cuántas veces escuchó Judas predicar a Jesús? ¿Cuántos sermones nosotros hemos escuchado?
¿Cuánta palabra de Dios hemos escuchado? Pero la pregunta es, ¿obedecemos el Evangelio? Lo hemos recibido, por eso Pablo dice, yo les he predicado, pero ustedes recibieron el Evangelio. Recibir el Evangelio es muy importante, hermano. Si no hay obediencia, no hay salvación. ¿Qué dije? No hay salvación. Como dijo el chavo, fíjate, fíjate, fíjate. Pero tengo que decir lo que dice la Biblia. Es mejor herir con la verdad y no matar con una mentira. Así dice la palabra, porque ahí está diciendo a los que no obedecen el Evangelio. Si alguien dice, yo creo en el Evangelio, bueno, ¿dónde está la obediencia? El Evangelio requiere de obediencia. Hechos capítulo 2, versículo 37. Ya se nos acabó el tiempo. Hechos capítulo 2, versículo 37. Bendito sea el Señor, que el nombre del Señor sea exaltado y Él se ha dado a conocer su evangelio, su nombre santo. Amén. 2:37 dice, al oír esto, o sea, ese mensaje de Pedro, aquellas personas se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe el Evangelio, ¿qué debe haber en esa persona? ¿Qué es lo que los apóstoles le responden a ellos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué le dijo el apóstol, los apóstoles? Arrepentidos y ¿qué más? Y bautícese. Aunque la salvación es 100% de Dios, nosotros no pusimos ni una milésima, nosotros sí tenemos que obedecer al Evangelio. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están entendiendo la palabra? ¿Amén? Digan amén los que están dormidos. Esta vez si no cayeron. Entonces debe haber arrepentimiento y bautismo. ¿Qué es arrepentimiento? Pues reconocer que Dios es santo y que yo soy pecador, que necesito un Salvador. Si una persona no se ve pecadora, jamás podrá ser salva. Si una persona no se ve pecadora, no se ve en su pecado, no ve su inmundicia, no se ve a sí mismo, jamás va a necesitar salvación. Porque hay personas que piensan que porque van a un culto, ya con eso tienen. Entonces acallan su conciencia. Yo ya fui a culto. Pero nunca ha habido un arrepentimiento en ellos. ¿Qué es arrepentimiento? Verse pecaminoso, separado de Dios. Y decir, Dios es santo, yo no puedo tener comunión con Él, yo merezco morir.
¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha sentido, oiga, yo merezco morir por mi pecado? ¿Alguna vez se ha sentido así? Eso es arrepentimiento. La verdad, yo merezco morir. Dios es santo, yo soy pecador. Eso es un arrepentimiento. Pero no se queda ahí. Dice, y bautícese en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sabe usted qué es bautizarse? Sumergirse en Cristo. Bautizarse es tener una identificación con aquel Cordero de Dios. ¿Sabe? Cuando estábamos cantando ahorita, ese coro que dice, digno es el Señor, en su trono está. ¿Qué más dice? Nas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Debe haber una identificación con Cristo. Yo le pregunto, ¿usted se ha bautizado? No le estoy preguntando en agua, porque cualquiera se puede bautizar en agua. Le estoy preguntando, ¿usted se bautizó ya en Cristo? ¿Se identificó con Él? ¿Sí está identificado con Cristo? Eso es obedecer al Evangelio. Es empezar obedeciendo el Evangelio. Eso es Evangelio, hermano. Porque esa obediencia va a traer muchísimos resultados. Hay una responsabilidad del hombre, es recibir el Evangelio y obedecerlo. Se nos fue el tiempo, hermanitos. Vamos a dejar ahí, pero no se pierda la próxima clase. Por el mismo canal y a la misma hora. Va a ser muy importante, hermano. Es más, invite a otro, camine que estamos estudiando el Evangelio. Vamos a aprender, porque yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros. Amén. Para mí mismo, hermano, porque a veces uno tiende a olvidar el Evangelio. Decía alguien una vez, es que el pastor no hace sino el discipulado y el discipulado. Pero yo digo, si uno no establece un fundamento del Evangelio en la iglesia, ¿a qué juega? Puede aprender doctrina, puede aprender muchas cosas, pero si el Evangelio queda aislado, de nada sirve. Bueno, hermanos, espero que hayan podido captar este mensaje, recibirlo en la palabra, en su corazón, en su espíritu, y que podamos tener presente estas verdades de Dios. Quiero animarlo a que usted predique el Evangelio, pero que reciba el Evangelio, que obedezca al Evangelio. Vamos a seguir viendo otras cositas, por eso es bueno que no faltemos a un servicio como este, porque nos edifica, nos ayuda a crecer. Amén. Oremos. Padre precioso, gracias Señor, porque esa palabra sigue vigente, es viva y eficaz, es latente para nuestras vidas, es relevante para nuestra vida espiritual. Señor, gracias, mi buen Dios. Gracias por darnos el pan diario de cada día. Gracias por bendecirnos. Señor, gracias por amarnos. Gracias por darnos lo que necesitamos. Bendito sea tu nombre. Señor, que podamos entender el Evangelio, podamos creerlo, vivirlo, perseverar, retenerlo. Ayúdanos, Señor. Dios amado, te necesitamos.
Ayúdanos, Espíritu Santo. Somos necesitados de tu gracia. Somos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, soberano Dios y Padre, que podamos conocerte, Señor. Oh maravilloso Dios, bendecimos la iglesia en el nombre de Jesucristo en esta noche. La bendecimos con sabiduría, con inteligencia. La bendecimos, Señor. Que tu poder y tu gracia, tu protección, tu bendición, tu paz, tu salud sea sobre cada uno de nosotros, aún de los que no pudieron venir por una u otra razón. Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, y vamos contigo, vamos caminando contigo. Tu presencia va con nosotros en todo momento, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, paz a vosotros, Dios les guarde, una feliz noche, salúdense unos a otros y recuerden estas palabras del Señor.